Es muy fácil ser humilde cuando uno permanece en la presencia de un Dios santo. Muéstrame un tipo orgulloso, te voy a mostrar un tipo inseguro y alguien que no ora realmente. Porque arrodillarse y decir, Señor Jesús, acá estoy en tu presencia, dame, Señor, las multitudes y permite ir a las naciones y que la chiripiorca me agarre, eso no es orar. Orar es dejarse examinar por Él. Lo que más debe aterrarte es que vivas una vida playita, superficial, que diga, a mí me va bien, yo grandes problemas no tengo. Entonces déjame que te diga, dudo que tengas un propósito. Porque Dios no va a procesar a alguien porque sí. Cuando Dios te procesa, te quiere enseñar a administrar sus graneros. Cuando pasas tiempos de escasez, Dios te observa si te sigues alegrando. Si la alegría del hogar no se va, porque resulta que la alegría y la felicidad estaban reguladas por tu presupuesto. Cuando haces que tus hijos estén felices y agradecidos por el poco pan que hay, entonces Dios te observa que has sido fiel por lo poco y dice, este puede administrar graneros. Este está capacitado para una red repleta de peces. Pero Dios te observa. Observa la fidelidad. En la congregación, en la iglesia, te ponen en un sitio a servir que a lo mejor nadie te ve, parece que nadie te da las gracias. Dios observa tu actitud, literalmente se cumples, eres fiel en lo poco, te pone sobre mucho. Pero nunca he visto a nadie que no pueda obedecer, que no pueda servir en lo poco, que se tome un elevador y de la noche a la mañana de repente esté sobre mucho. No va a pasar. No va a pasar, es matemático, es de manual, está escrito. Yo a veces pienso cómo algunas personas salen de algunos ministerios, de algunas iglesias, de algunas compañías, y como salen, yo sé cómo les va a ir. ¿Por qué? Porque lo viví. Y lo peor que me pasaría a mí como papá espiritual es ver que sufran lo mismo que yo sufrí. ¿Quién quiere que sus hijos pasen la misma pobreza que el padre? ¿Quién? Un padre desalmado. Y lo peor que me puede pasar es ver a gente con espíritu de mosquito. Yo sé que ahí no vuelve nadie. Y cuando vuelven chamuscados, quemados. Entonces me dan ganas de decirle, no, vive el propósito, agradece este tiempo. Porque el propósito significa que el Dios de los sueños es más importante que los sueños de Dios. Entonces Dios nos lleva a veces por un embudo, ¿cómo decirlo?, por un valle, para que nos encontremos con Él. Y a partir de que uno tiene relación con Dios, uno es más fácil para luchar con el orgullo, no se te vuelan los pájaros por nada, mantienes la humildad, la sencillez. Yo puedo hacer bromas de mi orgullo, de mis torpezas, porque sé que cada día, aunque me cuesta horrores, estoy creciendo un poquito más conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Me falta, hasta que Cristo venga o hasta que me toque bajar al sepulcro, seguiré creciendo, porque Dios todavía tiene propósito para mi vida. ¿Crees que tienes propósito para Dios? ¿De verdad lo crees? ¿Quién cree que tiene propósito para Dios? ¿Quién cree? ¿De verdad crees que tienes propósito? ¿De verdad lo crees? Dios te va a moldear. Te va a moldear como el alfarero, te va a desarmar, te va a volver a armar, te va a quitar con el cincel, va a cincelar las partes ásperas de tu carácter. Y agradece cuando eso pase. Tiene que pasar. Hay cosas que yo le digo, Señor, ya no quiero volver a pasarla más. Y Dios me dice, sí, regresa otra vez. No has pasado bien la prueba. A veces me siento con el pecho inflado cuando reacciono en el espíritu y no en la carne. Porque la carne no es que se quedó en las aguas del bautisterio y murió para siempre. Eso que dicen, yo ya no tengo más carne. Yo acá no veo ningún espíritu caminando. Todos tienen carne. Algunos más carne que otros, pero carne al fin. De manera que uno tiene que luchar todo el tiempo. Todo el tiempo. Y a veces, ante una misma situación que ya vivía antes, ahora reacciono en el espíritu. Y antes reaccionaba en la carne.
Como dije una vez, cuando reaccionas en la carne, hay una satisfacción. Se lo dije. Le dije de todo. ¡Ay! La carne hace qué lindo, pero el Espíritu en minutos se te empieza a afligir. El Espíritu Santo se contrista. Porque te escuchas lo que dijiste y no lo puedes creer. Es que me sacó de las casillas, es que sacó lo peor de mí, mi peor versión. Pero el diablo celebra y el Espíritu se contrista. Porque no tenías que reaccionar así. Porque no tenías que responder así. Porque el poder no puede estar sobre el otro. ¿Qué importa que el otro te insulte? Si reaccionas, eso es lo que hay en tu vida. Entonces tu corazón es una cloaca que cuando alguien la aprieta sale todo lo peor y lo más feo. Y yo he pasado por esas etapas donde reaccioné mal. Hasta el día de hoy daría lo que sea por volver el tiempo atrás y callarme la boca. Pero después me vuelve a pasar la misma situación porque Dios dice, esta es una materia que tienes que rendir, si no, no puedes conducir un camión de 18 ruedas. Y entonces ahora tengo ganas otra vez de que la carne se satisfaga y respondo en el Espíritu, con autoridad, con sentido común, pero no dejo que la carne tome lugar. ¿Y sabés lo que pasa? La carne se frustra. Ay, me siento un estúpido, tenía que haberle dicho. ¿Por qué no le dije? Pero le tenía que Pero el Espíritu Santo se vivifica y dice, bien hecho, siervo fiel, estás pasando el proceso. Entonces yo he llegado a comprender que los sueños de Dios son mejores que cualquier sueño que nosotros podamos soñar para nosotros mismos. El destino que Dios tiene para nosotros es mucho más grande que cualquier cosa que imaginamos para nosotros. Yo imaginaba que lo más lindo que me podía pasar era ser cantante. Nunca me hubiese soñado que Dios me iba a prestar oídos de millones de gentes para yo transmitir su mensaje. Dios tenía hoy no cambiaría por nada del mundo lo que Él me ha dado por lo que yo quería hacer. Por eso es vital que uno se dé cuenta a tiempo que heredar una túnica de colores no significa que estamos listos, porque la estupidez también se viste de trajes caros. José, estoy hablando del José bíblico, se vistió de Prada. Su padre le regala un traje de diseño. Algunos ya conocen la historia. Que le regale a un hijo un traje de diseño quería decir que era el escogido, el hijo consentido, el hijo de la vejez. José nunca tuvo que preguntarse si su papá lo amaba, porque José era el hijo del cual su padre presumía. José, me imagino que podía quedarse acostado hasta tarde, jugar más tiempo, trabajar menos, salirse con la suya. Jacob, su padre, transpiraba favoritismo para con José. Y José recibió un traje de marca, dice la palabra, que le dio una túnica de colores. Los hermanos se vestían, iban los martes arroz al descuento de jubilado, lo que podían encontrar. Porque uno no puede vestir a 12 muchachos en pleno crecimiento con un salario de nómada sin salirse del presupuesto. Pero si se trataba de José, Jacob se gastaba un dineral. Papá, quiero Prada, le compró Prada. En esos días la vestimenta era una expresión del estatus. Y José tiene un traje que lo hace especial. Y cree también que es un llamado, que es un hombre especial. Pero todavía no sabe José que a un llamado no lo determina la ropa, el favoritismo, el favor, la gracia, sino el carácter. Porque uno se emociona a veces fácil con los regalos de Dios y no tiene idea la fortaleza que se necesita para llevar a cabo ese regalo de Dios, para mantenerlo, sostenerlo. Sin el carácter de Dios no se llega lejos. Sin el carácter de Dios no podemos sostener ni disfrutar la bendición. Por eso hay gente que no puede prosperar financieramente, que Dios, lamento si hay alguien que se sienta correspondido, pero que Dios el resto de la vida lo va a tener con lo justo, porque su carácter no está capacitado ni moldeado para administrar una fortuna o más dinero.
Hay gente que apenas tiene más dinero, ya está, desaparece de la iglesia, cambian sus prioridades. Y Dios sabe eso. Entonces sabe que no tiene el carácter para sostener una bendición. Pero a veces usar la túnica del favoritismo puede ser un problema. Cuando nos sentimos el niño consentido, vamos a necesitar que a veces la vida, que Dios nos dé un par de buenos golpes para entender que no toda la vida podemos andar luciendo un vestido de colores. Estoy hablando en términos metafóricos, por supuesto, desde luego, ¿no? Podemos crecer pensando que somos el manojo de cosecha más grande en medio de las pequeñas y sumisas, que somos el tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto. Entonces cuando llega alguien más inteligente, más ungido, más atractivo, nos mueve el piso porque estamos inseguros. A veces queremos ser los únicos que se visten en Prada o de Prada. Y debajo de ese traje de diseño, a veces escondemos el temor de perder nuestra posición favorable, porque José no solo vistió una túnica, sino que también tuvo grandes sueños acerca de su destino. Y los sueños en la época de José simbolizaban algo profético. Estos sueños eran impactantes porque hablaban del futuro de José. Y uno podría pensar, bueno, José recibe esos sueños y tiene sentido común, se calla la boca, no lo cuenta. Pero no, el muchacho no tiene sentido común. Reúne a sus hermanos que ya lo envidiaban, porque estos se vestían en Ross y esta andaba con su traje de Prada. Estos no tienen la túnica especial de él, ya lo odian, y el tipo les cuenta el sueño. Che, escuchen mi sueño, muchachos. Soñé que en un campo estaban todos los manojos de cosecha de cada uno, y de repente se levanta mi manojo de cosecha, mi gavilla se levanta más que la de ustedes. Y ustedes se reúnen alrededor de mi manojo y se inclinan. Esto quiere decir que un día voy a gobernar sobre todos ustedes. Yo voy a ordenar y ustedes se van a someter. Y ustedes se me van a inclinar expresando obediencia a mi autoridad. ¿No es genial? ¿No se alegran por mí? ¿Por qué no jugamos un poco al manojo póstrate para practicar? A ver, practiquen, inclínense ante mí. ¿Qué? Peor que un argentino recién llegado del Mundial. No lo soportaba nadie. Y el autor deja muy claro la respuesta de sus hermanos. Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Esto es un serio caso de envidia manojera. Por contar sueños, o gavillera, por contar sueños que no tiene que contar. Ahora, José va a lograr grandes cosas, va a ser famoso, va a hacer que su padre se enorgullezca, y empieza a hacer autopromoción de lo grande que será su vida. Y ahí empezamos a descubrir que la estupidez también se viste de Prada o de Gucci, menos de Hugo Boss, pero además se viste de todas las marcas. Los pasos son parte de nuestro proceso de maduración. Yo a veces he orado para que Dios diseñe otro proceso a mi manera, más rápido. Jamás ocurrió. Porque el Señor ordena mis pasos. Y cuando intenté acelerar el proceso de Dios, me frenó diciendo, no, Dante, te saltaste un par de pasos, regresa al casillero anterior. Y acepté el proceso, con dolor. Tal vez quieres hijos, pero no estás listo para ser padre. Y el poder procrearlos no necesariamente significa que estás capacitado para ser padre. Quizás quieras una pareja, pero no estás listo para el matrimonio. Capaz que le estás pidiendo más a Dios en tu vida, pero tienes que aprender a manejar lo que tienes ahora. Entonces muchos renuncian al duro trabajo del proceso o se desencantan con el proceso porque no ven resultados. Ese es el gran problema del endeudamiento de mucha gente que a lo mejor conduce un auto que no puede sostener. O vive en una casa que apenas puede pagar porque se saltearon el proceso. Hay momentos que a lo mejor hay que achicarse un poco, vivir un poco más amontonados,
hasta que seamos más holgados y podamos acceder a una cuota mayor, a una responsabilidad más grande. Pero cuando la gente quiere saltarse el proceso, a lo mejor no es la época de tener el último celular de ultimísima generación. No es el momento, a lo mejor, y no estoy hablando de pecado, digo, no es el momento, porque Pablo habla de pecado y de carga, de peso y de pecado. Despojémonos de toda carga, de todo peso y de todo pecado. Entonces el pecado lo entendemos fácil, pero el peso es aquello que nos autoimponemos sin que nadie nos pida. Y vivimos estresados porque estamos sosteniendo un elefante blanco que nadie nos pidió que adoptáramos. ¿Podríamos vivir más livianos? Claro. ¿Podríamos esperar a estar mejor financieramente? Claro, pero de pronto nos llegaron tantas tarjetas de crédito con tantas ofertas que pensamos, esto en mi país no lo podía hacer nunca, lo voy a hacer acá. Y de pronto estamos atados a 50, 60, 70 años de deuda. Porque la estupidez también se viste de Prada. Y no nos damos cuenta que hay que esperar un crecimiento. ¿Cuánta gente no sabe que el roble que imaginaron está en algún lugar de la semilla que ahora recibieron? Pero todavía no es roble. Y cuando la vida no va por el camino que habíamos planificado, ¿cuál es la opción más fácil? Renunciar. Mandarnos a mudar. Bueno, este empleo, esta familia, no es lo que soñé. Yo había soñado a esta altura de mi vida grandes cosas, jugar en una liga más grande, así que ¿para qué ser fiel en donde Dios me puso? Mejor me salgo y me tomo el elevador. ¿Sabe cuánta gente se toma el elevador? Y dice, no, yo voy a hacer el camino más fácil. Porque siempre el atajo parece más atractivo. Pero cuando uno renuncia al proceso, produce gente que vive en un patrón de renuncia constante, gente que hace una cosa, fracasa, hace otra cosa, fracasa. Busquen a aquellos que intentan tomar un elevador, en 2 o 3 meses no saben más nada de ellos. Dicen que Dios le cambió el llamado, que ahora Dios le cambió la asignación, que es la manera de decir fracasé porque me apuré. El crecimiento ocurre cuando decidimos ser fieles a una situación que no nos gusta, que todavía no comprendemos, pero aquí se demuestra mi fidelidad. El proceso siempre precede, es antes del logro, siempre. Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando empezamos a tomar la gloria destinada a Dios y la empezamos a disfrutar, la unción del Espíritu Santo nos deja. Es inmediato, como apagar el interruptor de una luz. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno en la vida? Tomar control de la lengua. Decir, no tengo que hablar, que hable mi vida, no que hable yo. Porque si tenemos problemas con el alardeo, con la presunción, tampoco es un problema solo de la boca, de la lengua. Porque a veces parece que está centrado en la boca, decimos fulanita, menganito es bocón. Pero el problema comienza en el corazón. Jesús dijo eso precisamente en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca, la jeta. Dice la versión Dante, habla hoy, de la abundancia del corazón habla la jeta. Eso es así. Mateo 15:18 agrega el Señor, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y esto contamina al hombre, no lo que entra. Lo que sale es lo que contamina. La Biblia deja claro que si tenemos problemas con lo que sale de nuestra boca, hay que echarle un vistazo al corazón. Porque lo que haya en nuestro corazón, tarde o temprano termina saliendo por la boca. El orgullo siempre tiene que dar su opinión. Nadie se la pide, pero el orgullo tiene que dar su opinión. El orgullo tiene que decirle a todo quién es él, qué ha hecho, lo que va a hacer. El orgullo nunca puede cerrar la boca, nunca. Y si el orgullo está en nuestro corazón, siempre va a encontrar la manera de salir, siempre. Las veces que yo me metí en problemas siendo más muchacho, es porque hablé, porque metí la pata, porque uno habla. Es muy fácil ser humilde,
cuando uno permanece en la presencia de un Dios santo. Muéstrame un tipo orgulloso, te voy a mostrar un tipo inseguro y alguien que no ora realmente. Porque arrodillarse y decir, Señor Jesús, acá estoy en tu presencia, dame, Señor, las multitudes y permite ir a las naciones y que la chiripiorca me agarre, eso no es orar. Orar es dejarse examinar por Él. Lo demás es ir a plantearle sueños al genio de la lámpara. Si uno entra al lugar de oración, es muy difícil, si se deja examinar, salir de esa reunión sintiendo orgullo. Mi manera para vencer el orgullo de ese muchacho que te hablé, a este hombre que creo que hoy soy, no es que ahora soy más santo, es que aprendí a estar más tiempo con Dios. Moisés quería hablar cara a cara con Dios, pero no estaba buscando cumplir su sueño. Él buscaba una relación con Dios, amaba ver su rostro. Moisés comprendió que era más importante el rostro de Dios que el sueño de Dios para su vida. Ya tenía un sueño Moisés. Era el liberador de Egipto. Sin embargo decía, muéstrame tu rostro. Por eso, si uno no está seguro de su llamado, yo te animo a que busques no el sueño, sino al dador del sueño. Que digas, yo quiero encontrarme con Dios. Cuando uno realmente tiene un encuentro con Dios, se le acaban las boberías, se le acaban las tonterías, porque no me mencionan, porque no me dijeron, pero que yo no figuré, pero debieron haberme dado las gracias al menos, no noté que me aplaudieron. Todo eso desaparece cuando uno está allí chiquitito ante la presencia de Dios. Dios nunca va a hacer algo que vaya contra el sentido común, que nos haga transitar por los rieles de la estupidez. Eso no es fe. Eso no es creerle a Dios y bajarse de la barca. Eso en ocasiones es simplemente no reconocer que a lo mejor este hombre quería dejar la fábrica y no quería trabajar más. A lo mejor quería amanecer todos los lunes a las 11 de la mañana sin que nadie lo molestara. Pero es más lindo, más glamoroso decir, Dios me está pidiendo que deje de trabajar. Ah, sí. Eso es como que Dios te pida, mata a tu suegra. Dios no lo va a pedir, aunque tengas muchas ganas. Y esa es una de las causas que los psicólogos llaman el fenómeno del impostor. Que después tratar de vivir una vida tratando de cubrir la baja estima, la inseguridad. En el caso de este muchacho, no quería hacer algo diferente a lo que ya venía haciendo. Él quería su foto en primera plana. A ese síndrome se le llama querer ser cabeza de ratón en lugar de cola de león. Hay gente que prefiere ser el jugador número 10, tener en la camiseta el número 10 en el Deportivo Barrial, antes que estar en el banco de suplente del Paris Saint-Germain. Hay jugadores que dicen, me llamaron de Europa. ¿Y dónde vas? Al Barça. Messi tuvo que estar tiempo en el banco. Ronaldo tuvo que estar tiempo, para los que conocen de fútbol, algunos están diciendo que yo miro béisbol. Bueno, son jugadores de fútbol. Ronaldo tuvo que estar meses sentado en una banca, pero estaba en un equipo europeo, en las grandes ligas, que es mejor que jugar en un partido, en un equipo pequeño de Portugal. Pero hay gente que dice, no, pero en Portugal, en Buenos Aires, en Caracas, en México, yo soy el número 10. El otro día hicimos un partido y ganamos 32-11. ¡Oh! ¿Viste esos partidos de solteros contra casados que ves 22 gordos corriendo que te da una lástima? El gordo hace así, mete la pelota y el arquero, como ya está cansado, dice, más sí, la próxima la atajo. Pero hay gente que dice, eso me gusta. Antes que jugar en las grandes ligas, Dios nos libre de ese estrechamiento neurótico de los vanidosos. Pero todos enfrentamos ese desafío, todos, Y nuestro Padre también nos da regalo a través de nuestro crecimiento. Pero José comete un gran error. Encuentra su identidad en el regalo que lo identificaba como el hijo favorito, en lugar de la relación con su padre que debió haber tenido, que lo hacía ser el hijo favorito.
A veces el regalo es lo que nos empieza a dar identidad. Y como resultado uno termina perdiendo ese regalo. A veces uno puede cometer el error de quedar atrapado en el regalo que Dios nos ha dado. Entonces, si estoy sirviendo a Dios, me siento que Dios me ama. Por alguna razón me toca estar sentado y recibiendo, siento que ya la gracia y el favor se me fue. No, a menos que tome identidad de lo que hago y no de lo que soy. Es espantoso ver gente que a veces se va de una congregación a otra porque allá le van a dar un puesto o le van a dar algo para hacer. Y yo no digo que esté mal el deseo de servir, lo que digo es que cuando la motivación es tomar identidad de lo que hago, en lugar de la relación con mi Padre, entonces voy a terminar perdiendo el regalo. Porque uno puede asignarse identidad en el ministerio, en el servicio, en lugar de asignarse la identidad en el Dios al que decimos servir. ¿Me siguen, sí o no? Me miran con la carita así medio extraña, yo no sé si me están siguiendo. Cuando uno toma identidad de lo que hace, corre el riesgo de perder el regalo. Entonces quiero aclarar algo importante. El padre le dio el regalo a José, no fue su padre el que se lo quitó. José perdió su túnica por sus propias acciones. Él la perdió porque estaba orgulloso de lo que representaba. Cuando Dios nos da regalos, Él nunca nos lo quita. La Biblia dice que irrevocables son los llamados de Dios. Irrevocable es el llamado y el don de Dios. Dios no te quita el don, lo cual no significa que vas a ser salvo, pero no te quita el don. Yo conocí una profeta que se fue de la iglesia y se hizo bruja. Y el mismo don que tenía para profetizar ahora era bruja. Pero eso no significa que tenga a Cristo en su corazón. Posiblemente si yo no me toca el día de mañana predicar, pueda tener la misma verborragia para hacer otra cosa, pero eso no significa de que voy a quedar mudo tan solo porque me vaya de la iglesia. Pero nosotros podemos perder los regalos de Dios. ¿Cuánta gente tiene un don de Dios maravilloso y no lo puede usar o lo usa mal porque su corazón no es correcto? Lo usa mal porque su corazón no está alineado con Dios. José, cuando recibe la túnica de colores de su padre, tenía 17 años, pero era soberbio, ufano, petulante, dicen algunos historiadores, lo cual no estoy de acuerdo, que era casi un argentino. Yo creo que era mitad salvadoreño y mexicano. La Biblia dice que, ¿cómo sé esto? Porque la Biblia dice que José apacentaba el rebaño con sus hermanos y traía un mal reporte de los hermanos. Yo no digo que los hermanos necesariamente eran unas carmelitas descalzas, por ahí eran malos tipos. Pero esto de que él traía un reporte malo de sus hermanos revela que José pensó de sí mismo como alguien calificado para hacer este tipo de juicio acerca del resto. Cada vez que uno hace un juicio del comportamiento de los demás, eso revela una actitud orgullosa de nuestra parte. Dios dice, tienes que cambiar. Sí, pero aquel, fíjate, está peor que yo. Ahora, ¿por qué Dios le daría un sueño tan grande a un muchacho de 17 años? ¿Qué la edad que se presume tenía José? ¿Por qué no esperar a que él fuera mayor, un poco más sabio, un poco más humilde? La respuesta es sencilla. Desde la túnica al trono siempre hay peldaños, escalones. Pero una de las razones por el cual el orgullo sigue apareciendo es que intentamos tratar con el fruto en lugar de ir a la raíz. Entonces, cuando uno ve el orgullo en su vida, trata de sacar las tijeras de podar y decirme, tengo que cuidar un poco con lo que digo. Pero si uno no trata con la raíz del orgullo, va a continuar apareciendo y va a retrasar nuestro destino. ¿Cuál es la raíz del orgullo? Se llama inseguridad. La inseguridad es la raíz del orgullo. Si conoces a una persona orgullosa, conoces a una persona extremadamente insegura, que trata de enmascarar su inseguridad con grandes palabras pomposas, que en realidad es inseguridad.
Siempre es inseguridad. No es solo esto freudiano, es bíblico. El que te dice Dios me va a usar de una forma explosiva, estoy tan ungido que me autoimpongo las manos y me caigo solo, es porque es inseguro. Está tan ungido que nadie le puede orar. Se ora solo y le agarra la tembladera. ¡Oh! Detrás de un orgulloso siempre hay un niño asustado. Siempre. Porque el orgullo es lo que la gente ve. Lo que sale por las bocas, lo que no vemos es la inseguridad en nuestros corazones. La inseguridad es la causa del problema. Por eso nunca vamos a poder tratar con el orgullo a menos que tratemos con nuestra inseguridad. Porque nuestra propia inseguridad es el combustible que pone a andar el comportamiento petulante. La inseguridad nos hace sentir que tenemos que hacerle saber a todos quiénes somos, lo que hemos logrado. Pero hay un defecto en esa lógica. Porque nuestros logros no es lo que nos hace valiosos. Nuestros sueños no nos definen. Nuestra identidad es que somos hijos del Rey, de Reyes. Eso es quienes somos. Eso somos. ¿Sí o no? Ahí uno cimenta la identidad. Y cuando lo estamos cimentados en la identidad de Cristo, ya el orgullo no tiene poder. No sé si notaste que el presidente, por ejemplo, de los Estados Unidos, no tiene que decirle a la gente que él es el presidente en ningún discurso. Puedes imaginarte al presidente entrando al salón diciendo: oigan, yo soy el presidente, el comandante en jefe en las Fuerzas Armadas, el líder del mundo libre. Él sabe que él es el presidente. No necesita decírselo a nadie. Jesús tampoco tuvo que decirle a nadie quién era él. Porque sabía exactamente quién era, por eso podía lavar pies. Decía: yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Cuando Satanás tentó a Jesús, lo primero que intentó es crear inseguridad acerca de su identidad, si eres el Hijo de Dios. Y trata de tentar a Jesús para que demostrara algo. Y Jesús pudo haber dicho: sí, ¿cómo no? No te lo voy a permitir, yo soy el Hijo de Dios. Dame un minuto, te hago un par de milagritos y vas a ver quién soy. En lugar de esto, Jesús dio un hermoso ejemplo de seguridad. Él se aferró a las palabras de su Padre, dijo: escrito está. Y todo lo que Dios espera hoy de nosotros es que nos apoyemos en Él, que nos apoyemos en esa verdad. Jesús lo declaró en Juan 15:5, dijo: separados de mí, nada podréis hacer, nada. Yo siempre digo que soy un hombre sin oficio ni profesión, aunque hago televisión y puedo escribir alguno que otro libro y dar conferencias, sé que sin la unción de Dios, de verdad, no es falsa modestia, soy un torpe muchacho. Bueno, ya no tan muchacho, pero torpe. Me sigo viendo joven todavía. Pero yo encontré un método muy fácil para mantener frescas estas verdades de la identidad de Dios: pasar tiempo con Dios. Parece algo infantil, pasar tiempo con Dios. Un conocido mío, cuyo padre es un reconocido ministro, decidió que tenía que tomar la posta de la sucesión ministerial, que tenía que ocupar los zapatos del padre, que tenía que ser el nuevo pastor porque su papá ya estaba anciano. Nadie lo presionó. Dudo que Dios lo haya llamado, pero como su padre le dejó el legado, le abrió las puertas que a otro le hubiese negado, no lo acuso de nepotismo. Digo que se le hizo más fácil que a otro. Él tomó eso como una confirmación de su llamado. Pasó más de una década tratando de ocupar el lugar de su padre, pero amargado porque se dio cuenta tarde de que heredar el apellido no significa heredar necesariamente el llamado. Si tu padre es arquitecto, no tienes que seguir la arquitectura necesariamente. Si tu padre es pastor, no significa que los hijos son pastores necesariamente y que nunca van a trabajar de otra cosa. Es fácil decir: mis hijos ocupan el púlpito porque me vieron de pequeño. Sí, pero a lo mejor no tienen llamado. El hijo quiere ser cualquier otra cosa. Se me viene a la mente una mujer muy insegura
que cree que si tiene éxito como cantante y como profeta, va a tener la atención y el cariño de la gente. Y se aferra a ese sueño, aunque hay una evidencia abrumadora que no nació para cantar. Es como la novia de Shrek, canta y explotan los pájaros. No. Dios no la dotó con esos dones. Pero ella se aferra a ese sueño. Y siempre que alguien trata de decirle que está cometiendo un error, le causa un dolor insoportable porque siente que la rechazan, que no creen en su llamado, que le quieren poner un pie encima. En el llamado de Dios no hay atajos, no hay elevadores. En el llamado de Dios nadie puede tomarse un elevador. ¡Uy, estaba acá y subí al 22! No pasa. Quien pretenda subir por un elevador está enamorado de la foto, de ver su imagen allá arriba. Y no puedes enamorarte de la foto sin pasar por el proceso. Dios sabe que una bendición demasiado pronto y sin proceso nunca es bendición. Una bendición que llega demasiado pronto nunca es bendición. Vayan a buscar la historia de los ganadores de la lotería. Especialmente si esos ganadores de la lotería no tenían donde caerse muertos antes de sacarse el gran billete. O los boxeadores que de una pelea a la otra se hacen multimillonarios. O futbolistas que firman un contrato astronómico, soberbio y sideral de la noche a la mañana y terminan con vidas disipadas, con vidas perdidas, porque no tenían el carácter para administrar, para sostener la bendición. Y la vida de José es una historia de buenas y de malas noticias. Es el consentido de papi, eso es muy bueno. Sus hermanos lo odian a muerte, eso es muy malo. Su papi le regala una hermosa túnica Prada, eso es muy bueno. Sus hermanos lo hacen trizas a la túnica, la cubren de sangre, simulan su muerte, lo venden como esclavo en un Egipto lejano, eso es muy malo. José se asegura un empleo equivalente a Silicon Valley en el Egipto con Potifar, un jefe rico, un magnate. Le cae muy bien a Potifar, así que se le concede mucho poder, le da un ascenso, trabaja en la oficina principal, termina haciéndose cargo de todo, es un gran empresario, aparece en la portada de Forbes. Además de todo eso, José es un hombre asombrosamente bien parecido a Tom Cruise, pero más alto, más guapo y argentino. Tiene todo. Todo esto es muy bueno. La esposa de Potifar está de acuerdo que es muy guapo, trata de seducirlo, eso es muy malo. José se resiste, eso es muy bueno. La mujer despechada se enfurece, le miente a su esposo, hace que José vaya a dar con sus huesos a la cárcel. Como en Egipto no hay una buena regulación contra el acoso sexual, José está atrapado, muy malo. En la prisión conoce al mayordomo del faraón, interpreta su sueño, predice que el mayordomo lo van a dejar a salir en libertad condicional y se quedan de acuerdo que cuando éste salga en libertad condicional va a conseguir la libertad de José. Pero el mayordomo se olvida de José y él languidece en prisión. Muy malo. Y uno se pregunta, ¿cómo termina esta historia? Lo que importa en las historias de buenas y malas noticias es cómo termina la última parte. Si termina con malas noticias, todo lo que haya pasado fue una falsa esperanza. Si la historia termina con buenas noticias, la historia entera queda redimida. No importa lo que haya pasado. Entonces hay una gran diferencia entre la fe y la necedad. A veces sabemos, estamos conscientes que estamos haciendo una estupidez, pero la disfrazamos con Dios me dijo, con Dios me llamó. Y eso es porque nos miramos al espejo de tanto en tanto y vemos un hermoso traje y pensamos que ya estamos listos para cumplir el sueño. Y nos olvidamos que la estupidez también viste de Prada, que la estupidez llega a los 40, a los 50, a los 60, a los 80. La estupidez no tiene límites y tampoco respeta edades y mucho menos niveles académicos.
El Señor no envió a José a que fuera vendido como esclavo e incluso que fuera a prisión porque sí. Él estaba con él. Continuamente en las Escrituras, si ustedes leen la historia, van a decir, y Dios estaba con José. José estaba saturado de significado y de propósito. Una y otra vez dice, y Dios estaba con José en la cárcel, en la casa de Potifar, en el pozo, en la cisterna. José tuvo que aprender a vivir sin la túnica. Cuando entendió lo que era vivir sin la túnica, recién pudo cumplir su sueño, alcanzar la profecía y llegar al trono. Terminó siendo gobernador de Egipto, el segundo hombre más rico y más poderoso del mundo, y probablemente tenía en su closet cientos de túnicas Prada. Cuando ya fue poderoso, Dios le restituyó lo que había perdido al 100%. ¿Cuándo? Cuando José recuperó algo mucho más importante que la ropa, que una túnica. Cuando recuperó la relación con su padre. Durante años no supo nada de su papá terrenal. Ni siquiera estaba seguro que vivía. Pero después que José se dejó procesar, restauró su relación con su padre y recuperó lo perdido. Entonces hoy quiero que agradezcamos por la temporada que nos toca vivir sin la túnica de colores. Porque significa que Dios tiene un propósito. Quiero que te lo grabes. Si las cosas se están poniendo feas, es porque Dios tiene un propósito. ¿Cuántos de los que somos papás quisiéramos evitarle dolor a nuestros hijos o no? ¿Quién no le daría por las noches una inyección de experiencia para que nunca le rompan el corazón a nuestra niña, para que nunca nuestro hijo lo despidan del empleo, para que nunca tenga una mala nota? Por eso hay padres que cuando vienen con una mala nota del colegio quieren ir y quemar el colegio con los profesores adentro, porque mi nene no se lo merece. Pero tiene que golpearse en la vida. ¿O no nos golpeamos nosotros en la vida? ¿O cómo llegaste hasta aquí? ¿Quién de nosotros salió de una cajita de cristal? ¿Quién vivió en una burbuja? Yo pasé años predicando en pequeños campamentos donde me ponían en el peor horario. Estaban todos los muchachos así. Yo decía, ya termino. Habían jugado la pelota, piscina todo el día y me ponían a última hora a predicarles. Hacía programas de radio que escuchaban tres ancianas. Que como no podían orinar bien, ponían la radio. Yo no entendía que mientras que yo trataba de edificar un ministerio, Dios estaba tratando de edificar a un hombre. Hoy, años después, por ejemplo, en River tenemos un orden, una excelencia, todo está cuidado, el servicio es detallado, minuto a minuto. Y hace poco un colega me dijo, nuestros servicios son más espontáneos. Mis mensajes, dice, son hasta espontáneos. Yo prefiero fluir en el espíritu. Dice, yo sé cuándo comienzan los servicios, pero nunca sabemos cuándo acaban. Pensé que yo iba a decir, mirá qué ungido. Y yo le dije, yo te felicito, pero una nave como River necesita un alto nivel de organización, de logística. Ya no podemos darnos el lujo de ser una iglesia de barrio a merced de las hormonas de su pastor. Pues yo soy muy delicado para decir las cosas. Y yo no, la iglesia no puede ser según mis hormonas. Hoy tengo ganas que ¿cuántos creen de que hoy nos vamos a las 3 de la tarde? Amén. Y no hay segundo servicio y ustedes lo que planificaron no sirve. Parece muy espiritual, pero yo digo siempre, cuando más manejamos, más nos debemos preparar. Cuando más deseemos, más necesitamos del proceso. Entonces, si yo conduzco un auto compacto, puedo hacer una maniobra rápido de último momento, pero si quiero conducir un camión de 18 ruedas, yo tengo que prepararme para el giro. Entonces, Dios no va a darnos cosas grandes hasta que no aprendamos a manejar las cosas pequeñas. Y este colega mío, mientras que siga teniendo servicios hormonales, dudo que alguna vez tenga una mega iglesia.
Porque Dios no le va a decir, bueno, pero cuando tengas miles seguramente vas a respetar los horarios. Ahora eres un despadroso, pero cuando tengas miles, seguramente el servicio va a terminar a una hora prudente y te vas a preparar en lugar, no sé por qué estoy diciendo esto. Pero volvamos a nuestro José, dejemos a mi amigo en paz. Las Escrituras dicen que sus hermanos lo odiaban por causa de sus sueños, Génesis 37:8, y por causa de sus palabras. O sea, no eran los sueños de José lo que ofendía a sus hermanos, por si alguien está pensando, ¿y qué culpa tengo de que Dios me dé una visión? No, es la forma que hablaba de sí mismo lo que exasperaba a los muchachos. Pero los que tienen 17 no son los únicos que presumen, ¿eh? Desafortunadamente presume gente de 30, de 50, de 60. Parece que todos somos susceptibles a presumir en algún momento. Hace muchos años, San Gin, un querido predicador que coincidí con él en Argentina, me dijo, hijo, tengo una palabra, la tengo anotada, la encontré en la parte lateral de una vieja Biblia que tengo en casa. Dice, nunca te preocupes por promocionar tu fuego. Si de verdad lo tienes, la gente correrá de todas partes del mundo para verte arder. Nunca tendrás que hablar del fuego, el fuego hablará por ti. Y eso para todos los órdenes de la vida. El mundo vendrá a verte arder. Vamos a orar, vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a orar. Vamos a orar por los que están recibiendo al Señor por primera vez. Si nunca escuchaste un mensaje así, di conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, gracias por perdonarme. Y ahora todos levanten sus manos al cielo. Yo quiero orar por ti, aquí en casa, los que están viviendo desde otras partes del mundo, del planeta, de todo el globo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te llene. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga tu pueblo. Pero ahora, Señor Jesús, me uno a estas voces, me uno a niños, jóvenes, ancianos y adultos para bendecir el proceso. Vamos, levanta las manos y bendice el proceso. Dile, Señor, gracias por este tiempo sin túnica. Gracias por este tiempo de dolor, de escasez, de enfermedad, de panteones, de hospitales, de cuidados intensivos. Porque sé, hoy me voy con la confirmación de que hay un propósito, de que hay un llamado de Dios. Y ese llamado, dice el Señor, es irrevocable. ¿Sabes? Yo he sentido mientras predicaba recién que el Señor me dice que te diga, yo no te dejo hasta que no termine mi obra en ti. Yo no estoy dado por vencido contigo. Y lo digo porque yo siento que hay gente que ha dicho, Dios se cansó de mí, lo harté, crucé todas las líneas de misericordia. Pero el Señor me dice, yo no me doy por vencido contigo. Yo sigo procesándote porque te he puesto con propósito. Y como a José, yo te voy a poner en sitios donde yo he soñado para ti, donde he determinado que te llevaré, donde mi gloria abrirá caminos, donde los cielos se abrirán delante tuyo, donde toques, pises, camines. Ahí estará mi bendición. Pero he aquí viene el tiempo del proceso, y el proceso está en ti, porque yo trabajo con tu carácter, trabajo con tu temperamento, dice el Espíritu. Padre, gracias por esta tarde, por esta mañana, tarde o noche, en cualquier parte del mundo. Levantamos las manos al cielo y adoramos. Adora conmigo, iglesia amada. Dios ha hablado hoy con su pueblo. Dios ha hablado no solo con River, sino con los que pertenecen a este río de todas y cualquier parte del mundo. Amados consiervos pastores, amados líderes, como los ama el Señor ahí en cualquier parte del mundo. Bendigo a aquellos que están luchando con una congregación pequeña, han soportado divisiones. El Señor me ha dado desde hace semanas una palabra para ustedes.
No se entreguen, no se rindan, no baje los brazos. A veces un saneamiento, una limpieza, una liberación de las arterias de la gracia trae un nuevo mover. No retengas a los que yo he quitado, dice el Señor. No te preocupes por los que yo me llevo, porque dice el Señor, yo estoy preparando el terreno para lo que va a venir sobre tu congregación. Estoy orando por esos ministros que están luchando con enfermedades secretas. Están penando para poder pagar sus gastos privados. Y hay alguien especial que dice, no puedo ni decirle a la congregación, no sé qué van a pensar. Yo voy a sustentarte, dice el Señor. Pero estoy preparándote porque muchos de mis hijos, muchos de mis siervos los he perdido. Han perdido la sensibilidad conmigo, dice el Señor, a causa de que les di prosperidad. A causa de que sus cuentas bancarias se llenaron. Perdieron la sensibilidad, perdieron la dirección, dejaron de buscarme. Pero yo estoy contigo, empeñado en darte propósito, y tendrás lo que tendrás para administrar, porque yo no te dejo, dice el Señor, y te quiero en mi presencia todos los días. Vamos, levanta las manos, adora, adora, adora. Padre, he hablado lo que me has dicho a este tu pueblo, a este tu ejército, a estos obreros de primera línea. Gracias, gracias por esta mañana. Mayo, mes de bendición. Vamos, levanta las manos y declara que mayo se abren los cielos para ti, se abren los cielos para tu familia. Te bendice el Señor, te bendice en todas las cosas. Mayo de gloria, mayo de bendición, mayo de cielos abiertos. Padre, lo creo, lo declaro, lo confieso. Te damos gracias. Seamos bendecidos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Que Dios te bendiga, José. Hasta el domingo que viene. Bendecido, bendecido. Chau, 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 chau. La fe no nace en la mesa de negociaciones donde canjeamos nuestros dones por un milagro de Dios. Por favor. La fe no nace decretándola en un congreso profético. Son pamplinas. Te están timando. La fe tampoco nace pactando por un milagro. Son patrañas de alguna maratónica para robarte el dinero. La fe no es un premio que se otorga porque confesaste la fe. No es un título legado de los que se autodenominan apóstoles. La fe es una zambullida desesperada desde el bote de los esfuerzos, creyendo que Dios nos va a sacar del agua. Alguien tiene que creerlo, ¿sí o no? ¡Lleva! Y en la carta a los Efesios, Pablo escribe sobre esta clase de fe. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y no es por ustedes, es donde Dios, no es por obras para que nadie pueda jactarse. Así que esto se trata de oír la voz y dar el paso. Como Pedro estamos conscientes de dos hechos, que nosotros nos hundimos y él se mantiene a flote. Es lo único que vamos a saber, es la única información que necesitas. Tú dices, pero el cáncer sigue, pero el Señor se mantiene a flote. Pero mi tormenta económica cada vez es peor, pero Dios está a flote. Tu problema sería que dijeras, di a Dios y también se estaba hundiendo, pobrecito. Pero mientras que Él esté a flote, hay que tratar de sobrevivir, mantenernos mirándolo. Abandonar el Titanic de nuestro fariseísmo y nos paramos firmes en el sendero sólido de la gracia de Dios. Y sorprendentemente vamos a caminar sobre el agua. Y cuando la gente nos pregunte cómo podemos mantenernos firmes en tiempos de enfermedad y de crisis y en tiempos de problemas familiares, no nos jactemos, no fanfarroñemos. Hay que señalar sin vacilación a aquel que lo ha hecho posible. Hay que decir, es que yo fijé los ojos en Él. Cantar, fija tus ojos en Cristo,
tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija los ojos en Él todo el tiempo. Algunos, a diferencia de Pedro, nunca miran atrás y lo celebro. Otros hemos sido como Pedro, uno siente el viento y nos llenamos de miedo otra vez. Quizá enfrentamos el miedo del orgullo. Bueno, tan malo no puedo ser porque fíjate, estoy caminando sobre el agua. Fíjate lo que puedo hacer. Quizá enfrentamos el viento del legalismo. Bueno, sé que Jesús está haciendo parte de esto, pero yo hago el resto, yo cuido mi propia santidad. Sin embargo, la mayoría de nosotros enfrentamos todos el viento de la duda. Soy demasiado pecador para que Él me rescate. No merezco que me salve la vida. Y nos hundimos más profundo en culpa. Algunos abrimos los ojos y lo único que vemos es oscuridad. Tratamos de respirar y no hay oxígeno. Y tratamos desesperadamente de volver a la superficie. Y con nuestras cabezas apenas fuera del agua, tenemos que tomar una decisión. El arrogante se pregunta, voy a salvar las apariencias. Así que prefiero quizá ahogarme en el orgullo. Sí, es una posibilidad. O clamo pidiendo por ayuda y me tomo de la mano de Dios y me meto el orgullo en el bolsillo. El legalista se pregunta, ¿voy a hundirme bajo el peso de la ley? ¿O abandono la doctrina y por una vez camino por gracia? Bueno, conocemos la decisión de Pedro. Dice que cuando él empezó a hundirse, clamó, ¡Señor, sálvame! Inmediatamente Jesús lo levantó. Cuando Dios no aparece de la manera que pensábamos, sentimos que entonces esto no es de Dios. Y cuando se tarda más de lo que calculamos o especulamos o decretamos o confesamos o creímos que iba a tardar, pensamos que tampoco es Dios. Señor, yo sé que esto no pasa del día viernes, y cuando pasa del viernes y pasa del mes y pasa del año, decimos entonces Dios no es. Porque estamos tan cansados y tan exhaustos que lo único que vemos a veces es un fantasma en la oscuridad, fantasmas en la oscuridad. Y es Dios, pero para nosotros son nuevos fantasmas en la oscuridad. Porque los discípulos pensaban, a ver, cuando Jesús llegue, el mar se va a tranquilizar como la otra vez, el viento se va a aquietar como la otra vez, ¿o no? ¿Te acuerdas cuando lo despertamos? Dijo, viento, aquíétate, y el viento se calmó. ¿Por qué no lo va a calmar ahora? Si es Jesús, Él tiene que hacer todo lo mismo. Es como esos predicadores que dicen, si tú confiesas y lo declaras, vas a ser sano. ¿Por qué? Porque ya lo hizo muchas veces. Nadie tiene la receta de cómo Dios lo va a hacer. Ni los padres criamos distintos hijos iguales. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque cada uno entiende, comprende de maneras diferentes. Y porque uno no tiene la misma edad que cuando fue padre por primera vez, que cuando fue padre por cuarta, quinta o la vez 18. Mis hermanos siempre le decían a mi papá, Dante hace de todo con ustedes les aguantan cosas que a nosotros ni nos soportaban. Mi papá decía, pero cuando te tuve a vos, Sergio, yo tenía 20 años, ahora tengo 50, ni me acuerdo que tengo hijo. Y el primero uno lo quiere quedar perfecto y le quiere dar todo y leerle cuentos y que vaya, y después del quinto se vaya. Ahí tenés el iPad, fíjate ahí. Mamá, ¿qué significa googlear? Googlear. Busca en Google, ¿qué me preguntás? Y bueno, y cuando pensamos, cuando Jesús llegue, el médico va a decir que el cáncer desapareció. Yo confieso que el próximo análisis el médico va a decir, estoy sorprendido, no hay nada. Y el médico viene y dice, no, sigue creciendo, hay metástasis. Y ahí vemos fantasmas, no vemos a Dios.
Porque si Dios fuera, ¿por qué no puede sacar el cáncer de golpe? ¿Por qué necesitas sacarlo de a poquito o que yo sufra? Si esto es de Dios, el banco me va a llamar y va a decir, Señor, perdona su deuda. No sé quién apretó un botón de LED y justo su deuda. Y el banco dice, no, vamos a ejecutar. Y uno dice, no, eso es un fantasma, este no es Dios. Porque Dios va a obrar como yo escuché, que dicen, no sé qué pasó, acá me dice que usted tiene 0 deuda. Y a veces las deudas así no funciona, tenemos que pagar hasta el último peso, refinanciar y pedir prestado y embarcarnos más. Yo he tenido desde milagros a que la deuda fue pagada por alguien de golpe y he tenido que pasar años pagando una deuda. El problema es que cuando por buscar la fogata, el fuego, nos perdemos la vela, cuando por querer oír el estruendo pasamos por alto el susurro y creemos que ese no es Dios. En el mar de Galilea nada había cambiado, todavía rugía la tormenta, el viento seguía chillando, el bote se tambaleaba y en el medio del tumulto oyen la voz, dice, que a la 4ª vigilia de la noche, esto es entre las 3 y las 6 de la mañana, no sabemos cuándo fue, pongámosle 4 de la madrugada, cuando más oscura está la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, andando sobre la tormenta no se calmó. Les quería decir, yo soy el Cristo que puede caminar sobre tu tormenta, no necesito calmarla para que me creas. Yo puedo caminar sobre tu crisis, puedo caminar sobre tu dolor. Y les dice, valor, soy yo, no tengan miedo. Y ellos viendo a Jesús, o sea, no es que ya pensaron que era un fantasma, viendo a Jesús, dice las Escrituras, que andaba sobre el mar, tuvieron pánico, miedo. Entonces, ¿por qué no viene Jesús? Si no es un juego, si esto es serio, ¿por qué no aparece? Preguntas, insisto, que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Y por qué? En el hospital, tratando de ver una luz de esperanza en la costa. ¿Quién no estuvo en el hospital? Y a veces se sufre más en la sala de espera que estando dentro, en la sala de cuidados intensivos, donde uno está medio drogado y no sabe ni dónde está. Pero los que esperan afuera, los que esperamos afuera, ¿cuántas veces hemos visto o hemos tenido la esperanza de ver una luz en la costa, hemos reprendido y decretado y oramos todo lo que se nos ocurre, leímos la Biblia y confesamos en fe? Porque aparte uno tiene esa sensación de que sabemos que Jesús sabe lo que nos está ocurriendo. No somos ateos. Decimos, yo sé que Dios sabe lo que me está pasando, que está consciente de la tormenta que me aflige. ¿Y por qué no aparece? ¿Por qué no lo vemos en ninguna parte? ¿Por qué hay que esperar tanto? ¿Por qué hay que esperar que perdamos la casa? ¿Por qué hay que esperar que nuestro hijo corra peligro? ¿Por qué hay que esperar que se disuelva la familia y él no aparece? Y ahí es cuando nuestro corazón, dije al principio, se empieza a endurecer. No lo estoy justificando, simplemente es una realidad. Porque nuestras oraciones comienzan a salpicarse con preguntas a Dios, hasta hechas con rabia. Yo he orado con rabia muchas veces. Di que Dios me tiene paciencia y dice, este cabezón no sabe que lo estoy procesando. Pero yo he orado muchas veces con rabia. Señor, si no lo haces, nunca más te voy a servir. Oh. Y Dios se quedó preocupado meses. Pero uno se pregunta, ¿dónde está Dios y por qué me hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? No estoy diciendo que provocó la tormenta, pero ¿por qué me deja solo? Entonces la piedra del dolor golpea la ventana de nuestro corazón y todo lo que vemos es la espalda de Jesús subiéndose al monte. Y duele, caramba que duele. La pregunta de los muchachos era, ¿qué esperanzas tenemos de sobrevivir a la tormenta de esta noche?
Y la nuestra es, ¿dónde está Dios cuando mi mundo está embravecido? ¿Dónde está Dios cuando el enemigo parece demasiado grande, la tarea demasiado pesada, el futuro demasiado incierto y las respuestas demasiado pocas? ¿Dónde está? Y esto es lo que quiero compartirte, que quiero que jamás te olvides. Lo explicaré en un momento, pero quiero que no te olvides de este axioma, de este proverbio, de este tótem. Jesús sabe cómo te sientes. Lo diré otra vez. Jesús sabe cómo te sientes. Jesús sabe cómo te sientes. ¿Lo oíste? Lo grabaste. Y ahora sí, para que esta frase no sea un cliché, una frase hecha solamente, un eslogan, para que la frase tenga peso, te cuento lo que le pasó a Jesús en un solo día antes de la noche de la famosa tormenta. Vamos a retrotraernos en el tiempo un poquito, como hacen las series de Netflix o las películas que de pronto hacemos un flashback y volvemos hacia atrás el mismo día de la tormenta, pero temprano, cuando comenzó el día, para que pensemos y entendamos a priori por qué Jesús se fue a la montaña y los dejó solos. Yo he aprendido que a menudo la fe es la hija del miedo. Yo lo he aprendido así. Nunca me lo enseñaron, lo aprendí a los golpes. La fe es la hija del miedo. Pedro, por ejemplo, sabía lo que esa clase de tormenta podían hacer. Era pescador, más que cualquier otro. Era un viejo lobo de mar. Y había oído historias, había visto los naufragios, conocía las viudas de los pescadores. No hay una sola semana en que no había un funeral en las costas de Galilea por algún barco que se dio vuelta o naufragó. Y él sabía que la tormenta podía matar y quería escapar de ella desde las 6 de la tarde. Había querido salir desde ese bote durante toda la tarde y noche. Durante 9 horas había sujetado la vela, luchado con los remos, mirando el horizonte en busca de alguna esperanza y nada. Estaba empapado hasta el alma y cansado hasta el último hueso. ¿Estuviste ahí? Yo sí. No en el bote, pero sí empapado y cansado hasta el último hueso. Cada fuero más íntimo de mí algún día no pudo más. Cada átomo de mi ser estaba agotado. Así que si ahora vemos a Pedro en esta escena y lo vemos a los ojos, vamos a ver la cara del miedo. Pero este miedo nacería, de este miedo iba a nacer un acto de fe, que es lo que siempre pasa. Porque, insisto, la fe suele ser la hija del miedo. Lo que intento decir es que si Pedro hubiese visto a Jesús caminando sobre aguas tranquilas, en una noche serena de calma de primavera, jamás le habría pedido caminar hacia él. No. Y nosotros tampoco. Si yo hubiera nacido en una casa de padres ricos, jamás habría rentado un solo estadio por fe. Nunca habría emprendido un acto de fe, nunca. Uno piensa al revés, que si hay mucho dinero en el banco uno hace grandes cosas. No. Uno se queda en la zona segura y no hace nada. Muchos de ustedes no estarían en este país si las cosas hubiesen salido muy bien o como esperaban en vuestros países. Me consta que algunos cruzaron la frontera desesperados para tratar de darle un poco de dignidad a su familia, y algunos solos vinieron aquí a pelearse palmo a palmo con la vida, en una vida que es mucho más difícil que en nuestros países, especialmente cuando no hay legalidad, para poder mandar una remesa y poner un poquito de pan en la mesa para sus hijos. Para eso se necesita miedo, miedo a no morirse de hambre. Para eso se necesita miedo, temor de no quedarse en la pobreza. Y el miedo produce la fe, de eso estamos hechos los que hemos tenido miedo. Y entre otras cosas, jamás habría predicado un solo mensaje si no hubiese tenido pánico de hablar la primera vez. Jesús sabe cómo te sientes. Jesús sabe cómo te sientes. Cuando estás harto, cuando dices ya ni quiero servir a Dios, pero no por Dios, sino porque la gente me tiene harto. Jesús sabe lo que es te arte la gente.
Ay, Jesús a María. No, Jesús también se hartaba, porque había gente como nosotros, pesada, neurótica, loca. Me pasa a mí, y no soy Jesús. Ay, pastor, date. Ay, qué argentino. Y ya me condenan. Pero por ahí tengo ganas de ir al baño. Es que yo vine de lejos. Te dice así. Es que yo vengo de Texas. Y bueno, y te felicito, mija. Ahora bien, todos sabemos que Jesús sabe lo que significa soportar grandes tragedias. Podemos hablar de que Él soportó la cruz, el huerto de Getsemaní. Mucha gente entiende eso. Pero por alguna razón nos cuesta creer que Jesús también sabe lo que es lidiar con el estrés, con el surmenage, con los días difíciles. Él también sabe. Quizás esa sea la razón por lo que este día, el día completo y la tormenta está registrado en los 4 evangelios, en todos. Ninguna otra cosa aparte de la crucifixión lo cuentan los escritores de los evangelios. Ni el bautismo de Jesús aparece en todos los evangelios, ni su tentación, ni siquiera su nacimiento en detalle. Pero los 4 escriben sobre este día. Es como si Mateo, Marcos, Lucas y Juan supieran que algún día nos vamos a preguntar si Él nos entiende. Y ellos proclaman en grandes letras: Jesús sabe cómo te sientes. Jesús sabe lo que es el estrés diario. No es que Jesús está en el nivel guerras, en el nivel conflictos de Medio Oriente, y lidiar con hijos y con nietos y con un esposo que no se baña no es algo que Él haya dejado de contemplar. Yo recuerdo que cuando yo era chiquito, muy chiquitito, yo veía a mi papá como un gigante. Mi papá nunca fue un tipo alto. Pero como yo era chiquito, para mí era un gigante que podía alcanzar sin esfuerzo todos los frascos de mermelada y de dulce y todas las galletas que estaban en lo alto de la alacena. Él no tenía que buscar un banquito ni poner su vida en riesgo como hacía yo para alcanzar las galletas. Y yo solía pensar, qué fácil debe ser la vida allá arriba. Él no sabe lo que es vivir acá abajo. Esa es una frase que jamás podremos decirle nunca a Dios, nunca. El escritor de los Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que Él fue probado y tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él pasó por todo. O sea, nos quitó el derecho a decir: jaja, qué fácil debe ser Dios la vida allá arriba, ¿verdad? Porque tú no sabes lo que es vivir acá abajo. Sí, Él sabe lo que es vivir acá abajo. Él sabe lo que se siente estar acá abajo. Lo sabe, no se ha olvidado. Intercede por nosotros. Entonces, Él vivió las tensiones de todas las formas, sin excepciones. Por eso simpatiza y empatiza con todo lo que sentimos. Porque un político se pone un casco e inaugura una fábrica. Un cristiano lleva una bolsa de comida al indigente. Un general del ejército una noche se sienta a comer con los soldados rasos como si fuese un recluta más. Porque los 3 están intentando comunicar: me identifico con ustedes, puedo entenderte, puedo ser como tú. Ergo, hay un problema. Los empleados de la fábrica saben que el político se va a quitar el casco apenas se vayan los fotógrafos y la prensa. El indigente sabe que el cristiano va a dejar la bolsa de comida, va a decir Dios te bendiga, y se va a ir a su casa, donde lo espera un hogar con una cena caliente. Y los soldados están conscientes que por cada comida que el general se sirve en el comedor de los soldados, tienen manjares en el cuartel de los oficiales. La participación del político, del cristiano y el general son parciales. Es parcial esa participación. La participación de Jesús en nuestra vida es completa. El escritor de la carta a los Hebreos afirma con claridad que Jesús compartió completamente nuestra experiencia.
Yo sé que cuando predico de ver a Jesús con ojos nuevos, hay muchos evangélicos que me detestan visceralmente, lo sé, me lo hacen saber, me mandan sus felicitaciones. Me llegaron. Me llegaron. Yo creo que me han mandado tantas veces al infierno que si aún me fuera, Satanás dice, no, ya te mandaron mucho. Porque es más atractivo limpiar las manchitas del altar. Nos sentimos más seguros con un Jesús que se parezca más a un héroe de DC Comics. Jesús, cuando caminaba por esta tierra, termina de predicar, despide a la multitud para subirse a un monte a descansar, tener un momento de meditación, no sin antes enviar a sus muchachos, a sus discípulos, a navegar. Vayan a navegar, yo después los alcanzo. Mateo, el evangelista, es muy específico en el orden de los acontecimientos. Hace un orden arbitrario, intencional, porque tiene mucho que ver con lo que se va a desarrollar. Dice que Jesús envía a los discípulos al bote, acto seguido despide a la multitud, había un gentío, y él, en tercera instancia, se sube al monte a orar. Era ya tarde cuando esto ocurre, presumiblemente y probablemente serían las 6 p.m., las 6 de la tarde, cuando empezó a rugir un viento furioso. Jesús está yendo a la montaña, los muchachos están bogando mar adentro y empieza a rugir un viento, eso que nuestras madres decían, me parece que esto trae lluvia. Notemos que Jesús mandó a los discípulos que enfrentaran la tormenta solos, que no es un tema menor, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Jesús envió a sus discípulos a enfrentar la tormenta solos. Jesús no ignoraba la tormenta. Mientras subía a la montaña, él también sentía el viento, veía las nubes que se avecinaban, de manera que sospechaba, sabía con certeza que iba a haber una tormenta. Y los discípulos tendrían, insisto, que enfrentar la tormenta solos. El Señor sabía que la tormenta más grande de aquella noche no tendría lugar ni en el cielo ni en el mar, sino en el corazón de sus discípulos. Tenían que pasar por esa tormenta. El miedo mayor de sus muchachos no iban a ser las olas provocadas por la tormenta, sino ver las espaldas de su líder mientras los dejaba que enfrentara la noche solos, que enfrentaran la tormenta solos, repleto de dudas, como algunos de nosotros estamos ahora o hemos estado en alguna ocasión. Cuando vemos que el Señor parece que se aleja y nosotros nos quedamos solos con la tragedia. Y decimos, ¿pero qué hice de malo para merecer esto? ¿Por qué tengo que atravesar estas situaciones? ¿Y por qué el Señor se aleja? Porque es lo que sentimos, esa sensación de orfandad espiritual. Hay tormentas de nieve, hay tormentas de granizo, hay tormentas de lluvia, pero también están las tormentas de dudas, de esas que trae consigo una ráfaga de preguntas, un ventarrón de miedo. Siempre parece que hay más hambre en el mundo que comida, más necesidades que recursos, que dinero, más preguntas que respuestas. Parece que nunca se acaba. Desde hace 15 años yo me paro, casi 16 años me paro aquí cada domingo y trato de convencer a la gente de un Dios invisible que aún escucha y que ama. Y siempre digo, ¿cómo te ama, princesa, el Señor? ¿Cómo te ama, príncipe? Llevo a la fecha de hoy 901 mensajes haciendo esto aquí, sin contar las veces que hicimos cadena de 7 días o cuando he predicado por el mundo. Contando exclusivamente los domingos, y es el mensaje 901 que llevo haciendo esto. Y aún así se me suman miles de predicadores que están en este momento tratando de infundir fe a mucha gente que está llena de dudas. Y lo hago sabiendo de que hay gente que dice, yo intento creer lo que me dices de parte de Dios, pero
Las tragedias siguen. El mundo, mi mundo está colapsado. No estoy hablando de que necesariamente estemos preocupados por la guerra de Ucrania, por el conflicto de Medio Oriente, sino que literalmente tenemos un caos en nuestro mundo y decimos, yo siento como que el Señor me dio la espalda, no importa los años de cristiano que tengamos. También me consta que hay algunos pocos dotados con una fe sobrenatural, y si tienes este don, puedes levantarte e irte ahora mismo y volver el próximo domingo, porque este mensaje no es para ti. Hay gente que dice, no, yo justamente vine con la chiripiorca ungida. Bueno, hay gente así. Si es así, este mensaje no es para ti. Pero como te dije al inicio, mensaje es para aquellos otros cuya mente parece que nunca descansa y que nos hacemos preguntas complejas. Y a veces como para tirar la toalla, literalmente. No es que seamos maníaco-depresivos, sé que la vida nos golpea, no nos da tregua, a veces nos deja en la lona y la mente no descansa, como dije. Fue el miedo a no tener nada que perder lo que me trajo a mí hasta aquí y la mayoría a ustedes. Un lago tranquilo siempre nos invita a quedarnos en la barca y si no, pregúntenle a varios de vuestros hijos. Que algunos tienen edad, no quieren arriesgarse, no quieren hacer nada, porque papi y mami me mantienen, porque al cabo me deprimo si no me consigo el nuevo celular. La generación de cristal tiene que ver con gente que nunca ha tenido miedo de perderlo todo. Pero pone un hombre ante la disyuntiva de una muerte segura y una muerte probable y se decidirá por la segunda opción. Pedro sabía que quedarse en el barco era muerte segura, bajarse era muerte probable. Ningún acto de fe nace en un mar tranquilo. Muéstrame a un hombre, a una mujer que hace un acto de fe y te mostraré a alguien que no estuvo en la marea baja. Moisés no alzó la vara a la orilla del Mar Rojo porque ya se estaba abriendo o lo esperaba una lancha. Naamán no se sumergió 7 veces en un río pantanoso porque una recomendación médica. Y Pedro no fue liberado de la prisión porque en un cuartito de Jerusalén había un grupo de abogados, un bufet de abogados queriendo apelar al César. Fueron creyentes desesperados que estaban contra la pared. Fue una iglesia sin opciones. Al comienzo de todo acto de fe siempre hay una semilla de miedo. Si no tienes miedo, lo más probable es que no esté Dios ahí. Si no tienes miedo, no habrá fe. Te mueres de pánico por algunas cosas, yo también. No hay un momento que uno se hace tan profesional que el miedo se le va. Me da terror estar aquí cada domingo. No tengo nervios de escénicos, pero tengo nervios de no decir lo que Dios me está diciendo que diga o no estar a la altura o de algún modo fallarle a Dios. No hay un solo momento en que yo no tenga miedo. Y a veces el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo a la soledad producen escenas de fe. La fe comienza cuando vemos que nuestro bote se hunde y Dios está allí parado sobre nuestra tormenta. Pedro habría intentado sobrevivir toda la noche y no fue suficiente. Moisés tenía al frente al mar y atrás a los enemigos. Los israelitas podían nadar o pelear. Ninguna de las dos opciones era suficiente. Naamán había intentado la medicina y consultado a adivinos, ya no tenía alternativas. La iglesia de Jerusalén sabía que no tenía esperanza de sacar a Pedro de la cárcel. No necesitaban fuerza, necesitaban un milagro. Y lo mismo ocurre con Pedro esta noche. Está consciente de dos cosas: que se está hundiendo y que Jesús está a flote. Que él se está hundiendo y que Jesús se mantiene a flote. Así que está muy claro de qué lado quiere estar. Pedro dice: si eres tú, manda que yo vaya caminando hacia ti sobre las aguas. Andrés lo mira y dice: ¿qué? Que vaya sobre las aguas. Sí, te escuché, pero ¿qué? Pedro no está probando a Jesús. Le está suplicando: sacame de acá. Deja que estos se ahoguen. Dar un paso sobre el mar embravecido
No es cuestión de lógica, es un acto de desesperación. Así que Pedro saca una pierna y luego saca la otra y da algunos pasitos así como si hubiera un arrecife invisible debajo de sus pies. Y al final del cordón de rocas está el rostro luminoso de un amigo que significa vida, mucho miedo y un acto desesperado de fe. Este mensaje de hoy va dirigido especialmente para aquellos que alguna vez a través de la ventana de nuestro corazón pudimos ver a Dios de una manera diáfana, de una manera lozana, clara, especialmente cuando esa ventana de nuestro corazón, insisto, estaba intacta, transparente. Hubo un momento en nuestra vida, una temporada en que podíamos ver a Dios de una manera muy vívida. Los vidrios de nuestro corazón, siempre hablando en términos metafóricos, obviamente, estaban limpios, impolutos, y creíamos que ya conocíamos a Dios. Esa temporada donde decíamos, yo sé cómo Dios trabaja, yo sé cómo Él habla y sé cuál es su voluntad perfecta para mí. Hay momentos en la vida que nosotros nos ponemos un tanto petulantes y creemos que ya le conocemos la receta a Dios, ¿no? O que Dios es un menú y nosotros tenemos la receta y decimos, yo ya sé cómo Dios habla, yo ya conozco la voz de Dios. O sea, somos cristianos pero sin muchas sorpresas, sin nada inesperado, sin sobresaltos. Sabíamos que Dios tiene una voluntad perfecta para nosotros y siempre, insisto, nos parecía que sabíamos bien cuál era y nunca nos movíamos de ese centro. Pero después llegó la temporada en que esa ventana del alma se agrietó. Vino una piedra, la rompió y la hizo añicos. Estoy hablando de ese inesperado guijarro del dolor que llegó a pesar de que hacíamos las cosas bien, de que amábamos a Dios, que creíamos que nuestra relación con Él estaba intacta. Esa piedra pudo haber sido una que nos lanzaron cuando niños, aquella vez que papá se fue de casa y nos abandonó, o quizás nuestro corazón infantil absorbió el impacto, siguió adelante, pero se terminó de romper durante la adolescencia. Durante la adolescencia hicimos catarsis de todo lo que nos había pasado durante la niñez y pasamos una temporada de rebeldía que no se terminó con la adolescencia, que perdura hasta hoy, porque hay dolor por algo que nos sucedió de manera imprevista. O tal vez cuando la ventana de nuestro corazón se hizo trizas, ya éramos adultos y llegó en forma de una llamada telefónica, a veces de la estación de policía, del hospital, un diagnóstico médico, un mensaje de texto, una carta certificada con los papeles de la corte, lo que sea cuando sea que haya sido, la piedra nos alcanzó inesperadamente y cualquiera haya sido la forma de esa piedra, el resultado siempre es el mismo. Una ventana, ¡pac!, que se hace pedazos. La piedra golpeó el panel de vidrio y lo destruyó. Y el golpe resonó, retumbó en los pasillos de nuestro corazón. Y desde ese preciso punto de impacto se creó una telaraña de piezas fragmentadas. Y de repente Dios ya no fue fácil de ver. El mensaje va dirigido a aquellos que dicen, a partir de aquel infortunio, la visión que yo tenía de Dios ya no fue tan lozana, de pronto cambió. Tratamos de ver a Dios después de la tragedia o después del golpe o del piedrazo, pero la figura como que está distorsionada, como, insisto, como tratar de ver a través de un parabrisas o de un vidrio roto. Siempre se ve distorsionado el paisaje. Y se nos hizo muy difícil ver a Dios por encima de nuestro dolor. Es muy difícil a veces ver a Dios por encima de los fragmentos de nuestra herida. Fundamentalmente porque estamos llenos de preguntas y razonamos, si Dios me amara, no debería haber permitido ciertas cosas en mi vida. ¿Por qué las permitió?
Por muy maduros que seamos, siempre decimos la frase, las tragedias no deberían estar en la agenda del Señor. No lo puedo entender cómo un Dios de amor permite eso. Estoy hablando de divorcios, de cáncer, de enfermedad, y ni hablar de abusos infantiles, que los sufren niños de familias cristianas. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Y desde el momento que esa piedra golpea, el vidrio se transforma en un punto de referencia para nosotros. Y tenemos preguntas como se hicieron los discípulos durante aquella tempestad que se desató de repente, porque apenas Jesús se separa de ellos, se meten en la barca, en el botecito, y la tormenta empieza. Y todo lo que veían eran cielos negros, mientras que ellos trataban de remar en el estropeado bote, remaban en una travesía de pesadilla. Se transformó de 0 a 100 en una pesadilla. Enormes vientos levantando crestas blancas de espuma en un mar de horror. Pesimismo que no permitía ver la orilla, oscuridad que hundía la proa, nubes que parecían humo pesado. Y los relámpagos parecían la batuta de un director de orquesta que daba las órdenes para que retumbaran los timbales del trueno, así que cada relámpago presagiaba un trueno que los hacía estremecer. Pero no era un trueno romántico, era un trueno que daba vuelta el barquito como una cáscara de nuez. Y el mar parecía un tazón en las manos de un gigante con Parkinson. Y por momentos quedaban suspendidos en el aire y un segundo después ¡bum!, caían de bruces en el valle del agua furiosa. A los que les gustan los rides, les gusta subirse a las montañas rusas de los parques temáticos, saben que todo está controlado, que por más que casi queden pata para arriba, está controlado. Cuando estás en el mar, yo conocí a alguien que estuvo embarcado en alta mar porque pertenecía a la escuela de mecánica de la Armada en Argentina, y me decía, cuando la tormenta se pone recia, en el mar, no hay uno que no le ore o no le rece algo. Nadie queda ateo. Te haces, por la duda, orás a Dios y a la mezquita, por la duda, el que esté despierto. Pero la tormenta del mar es la pérdida de control absoluto. Incluso más que ir en un avión. Es la pérdida de control absoluto, porque el avión está conectado en última instancia con la torre de control. Pueden venir inmediatamente aviones caza de rescate, en el peor de los casos. Pero en el medio del océano, en el medio del mar, esto no es un océano, el del caso de los discípulos. Pero caramba, que se sienten así. Se sienten como si estuvieran en el Pacífico, en el Mediterráneo. Y los discípulos asumieron que Jesús llegaría de inmediato. ¿Por qué? Porque lo habían visto calmar tempestades como esta. Esta no es la primera vez que les pasa. En el mismo mar lo habían despertado, hagamos memoria, durante una tormenta. Él dormía sobre la proa y él se paró, ordenó a los cielos que guardaran silencio y se acabó. Habían visto cómo aquietaba el viento y suavizaba las olas. Así que es lógico que con esa jurisprudencia, con ese preámbulo, con ese precedente, iba a bajar del monte en cualquier momento y vendría a ayudarlos. Pero esta vez él no bajó. Por eso digo que este mensaje va para aquellos que dicen, yo vi la mano de Dios en mi vida muchas veces, menos ahora. Pero yo vi como en otras veces oramos y la enfermedad se fue. Reprendimos y la suegra no encontró la casa. Pero ahora no está resultando, va a venir esta Navidad. Ahora, los muchachos tenían los brazos acalambrados de tanto remar. Y de Jesús, ni señales, nada. 3 horas, 4 horas de tempestad y los vientos embravecidos. Y la nave dando tumbos. Y nada de Jesús. Se acerca la medianoche. Estamos hablando que
Embarcaron 6 de la tarde, 6:30. Estamos llegando a la medianoche. Y han estado ahí por unas 6 horas. Y hasta acá la tormenta está ganando, como te está sucediendo a ti, quizás, que la tormenta te está ganando. Y el maestro no aparece por ninguna parte. Son casi las 2 de la madrugada en nuestra historia y Jesús no aparece. Y Pedro, Andrés, Santiago, Juan, han visto tempestades como estas, son pescadores. Su vida es el mar, así se ganan la vida o así se suponen que se la ganan. Y ellos han visto en estos años las embarcaciones en la playa por la mañana después de una tormenta, los cascos destrozados. Y han estado en funerales de otros pescadores y en funerales de otros marineros. Y saben mejor que nadie que esta noche bien podría ser la última. Antes que la mañana se transformara en noche, Jesús también tuvo razón ese día para llorar, para correr, salir corriendo, para gritar e incluso dudar. Si alguna vez tuvimos uno de esos días en que todo el mundo nos demanda algo, yo sé que todos lo tuvimos y lo tenemos, especialmente nuestra familia. Cuando tu esposo te demanda algo y tus hijos te demandan algo y la suegra te demanda algo y tu madre te demanda algo y no te acordaste de tu madre, señor, llévatela, si ya vivió esta señora, llévatela. ¿Viste cuando todo el mundo te reclama algo y encima te llaman, hay gente que lo llama el pastor, te agradezcan que yo no te llamo? ¿Qué pasa, hermano? Que hace un domingo que no lo veo, ¿se enfrió? Voy a decir, ay, Señor, aleluya. Entonces, repasemos un día en la vida de Jesús, especialmente ese día, que por la tarde, insisto, mandó a los discípulos al mar y él se sube a un monte a estar solo. Aquella mañana comenzó con la noticia, apenas se despierta, creo que Jesús ni siquiera se había tomado un café, cuando le llega la noticia de la muerte de su primo. Casi era un hermano para él, su amigo, su precursor, Juan el Bautista. Habían matado a su primo, lo habían asesinado. Es una noticia que a Jesús le dolió profundamente. Las dos madres habían quedado embarazadas a la vez. Su mamá María, la mamá de Juan el Bautista, nacieron juntos, se criaron juntos, jugaron juntos. Después fue el precursor el que salió a predicar de que el Mesías vendría atrás de él. Bueno, su primo, el hombre que estuvo más cerca de Jesús en su juventud, más que ningún otro, acababa de ser asesinado. Así que si perdiste un ser amado, a la persona que te conocía más que nadie, porque eso es lo que más duele. En un funeral no duele tanto el parentesco, sino si esa persona conocía tus secretos, porque se los llevas consigo. Y eso hace que uno diga, hoy no tengo a esa persona si las cosas se ponen feas. Esa persona para mí no fue mi papá, fue Juan Carlos Ortiz, el fundador de esta congregación, el que me llamó a venir a California, y yo podía hablar con él lo que sea. Así me hacía sentir. Podía contarle lo que sea. Podía decirle, acabo de matar a alguien, y decía, trajiste una pala y lo enterramos. No era que era cómplice de asesinato, pero era esas personas que uno podía abrirle el corazón y hablar. Podíamos hablar de nuestros pecados sin pudor, de nuestras debilidades. No tenía que fingir, no me sentía juzgado. Y cuando él partió a la eternidad, yo sentí que quizás nunca más pueda volver a tener un pastor de esos, un mentor de esos. Así que Jesús sabe lo que uno siente cuando pierdes a un ser querido. Piensa en cómo reaccionarías si además te dijeran que tu mejor amigo fue decapitado por un incestuoso monarca, y te vas a dar una idea remota de cómo comenzó aquella mañana para Cristo. Eso es una mala mañana, eso es lo que yo llamo comenzar un pésimo día. Pero además la noticia llega con una advertencia que le dicen, el mismo Herodes que le cortó la cabeza a Juan va por la tuya. El mismo Herodes está interesado en verte.
De manera que cuando aquella mañana Jesús se entera que la vida de Juan fue cegada y su propia vida amenazada, Jesús necesita sí o sí tener un tiempo a solas, necesita pensar. Porque no podemos creer que Jesús, el que caminaba en la tierra, aunque era el Hijo de Dios, era el Jesús que estaba sentado a la derecha del Padre tiempo después o antes de venir a nacer en el vientre de María. Él vivió, soportó las cosas de un hombre, la misma desesperanza, por momentos la misma tristeza, lloró. Así que no lo veamos como un superhéroe de Marvel al que dijo, muy bien, Herodes, ven por mí, aquí te espero. Eso no pasó. Así que supongo que cuando le llega la amenaza de muerte, también él se preocupa, caramba. Pero antes que pudiera irse a descansar y a pensar sobre la muerte repentina de su amigo, llegan los discípulos. Así es el orden de acontecimientos según las Escrituras. El Evangelio de Marcos dice que los apóstoles se reunieron con Jesús inmediatamente después que él se había enterado de la muerte de su primo. Pero ellos venían a contarle cómo los había respaldado el poder de Dios en todo lo que habían aprendido de Jesús, porque Jesús los había mandado a predicar. Y estos venían como rockstar, venían felices. Jesús los había comisionado para que proclamaran el Evangelio y lo autenticaran con milagros. Entonces ellos llegan, Jesús, Jesús, justo cuando Jesús se quiere ir, insisto, porque se acaba de enterar de la muerte del primo, llegan los muchachos, Jesús, Jesús, estaban exultantes. ¡Ah, Dios nos usó! Estaba como Guillermo recién ahí, estuvimos en Chiapas, estaba así. Y el corazón de Jesús va desde el paso de un lamento fúnebre y lóbrego al tener que escuchar la algarabía de sus discípulos. Y desde entonces dividimos la vida antes del dolor y la vida después del dolor, como un parteaguas. Hay un momento en la vida, y no hablo de una cuestión menor, de un examen de matemáticas en el cual no fue mal, una multa, un ticket en el tránsito. No, yo hablo de esas tragedias que literalmente dividen nuestra vida en un antes y un después. Y ya la vida no es como la conocíamos. Antes de nuestro dolor, Dios se veía y se sentía muy cercano. Podíamos orar, podíamos buscar a Dios y decíamos, ahí está. Después del dolor fue más difícil de ver y sentir a Dios. No porque Dios se haya distanciado, sino porque nuestro paradigma, nuestra perspectiva cambió. Como que si el haber tenido que pasar por esa crisis inesperada, si bien no eclipsó a Dios, pero sí sentimos que esa crisis lo quitó a Dios de nuestra vista. Y de algún modo extraño nos cuesta orar, nos cuesta buscar a Dios porque nos desilusionamos con Dios. Yo sé que Dios es soberano, que Él sabe lo que hace y que Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Eso nos lo pueden decir cientos de veces, aún así la desilusión está. Sería torpe decir, no nos duele porque sabemos que Dios es Dios. Claro que duele cuando nos pasa algo a nosotros. La mayoría de nosotros podemos completar esta frase que comienza diciendo, si Dios me amara, entonces... Y ahí podemos completarla con, no habría permitido este cáncer. Si Dios me amara, nunca mi hijo habría sido sepultado antes que yo. No habría Dios permitido que la iglesia se dividiera por un chisme. Y esto se lo han preguntado pastores, yo tengo amigos, consiervos que me han dicho, yo no puedo creer con todo lo que yo luché 30 años en una iglesia y por un chisme infundado, por el levantamiento de una mentira, media congregación se fue. Uno dice, ¿por qué Dios lo permite? Y uno puede decir, bueno, Dios sacó los que se tenían que ir. Uno siempre le puede buscar una explicación torpemente humana y lógica, pero uno sigue preguntándose, si Dios me amara no habría permitido ese hambre, el terremoto, el tsunami, que un camión lleno de niños se desbarrancara cuando iban
de vacaciones de verano. Entonces esa frase, si Dios me amara no habría sucedido, definen las expectativas que tenemos de Dios. Y cuando el dolor llega a nuestro mundo, cuando la piedra rompe la ventana de nuestros corazones, es lógico que las dudas afloren a la superficie. No está mal dudar. Cuando la vida duele demasiado, uno duda hasta de Dios. Y esto no respeta la estatura espiritual de nadie. Duda desde el predicador hasta el que se considera apóstol y el último que se agregó a la congregación la semana pasada. Dudamos, porque los fragmentos de los vidrios rotos opacan nuestra visión de la vida, de lo que creíamos, y ahora ya no estamos tan seguros de lo que estamos viendo. Nos congregamos, venimos, pero no estamos tan seguros de lo que estamos viendo, de lo que estamos sintiendo. Y eso es precisamente lo que le sucedió a los discípulos durante una noche de tormenta, una noche histórica de tormenta donde pensaron que lo que veían no era lo que veían. Tampoco estaban seguros de lo que estaban viendo, como nos pasó a nosotros. Y te cuento algo más. Yo estoy seguro que los discípulos, si pudieran hacer un flashback, volver el tiempo atrás, lo harían de nuevo, subirían a esa barca. Digo, los muchachos subirían al mismo bote y navegarían en la misma tormenta. ¿Cómo lo sé? Porque a través de la tormenta, por primera vez vieron al Salvador. Por primera vez. Mateo 14:33 dice, entonces todos los que estaban en el bote lo adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿De verdad? Ahora se dan cuenta, ternura. Después de la tormenta lo adoraron por primera vez. Como grupo, nunca antes lo habían hecho. Compruébalo, buscaron la Biblia en casa. Nunca antes se reunieron para adorar. Busca otra ocasión en que los discípulos como grupo adoraron. No los vas a encontrar. No vas a encontrar que se pusieron a adorarlo cuando sanó al leproso, ni cuando perdonó a la adúltera, o cuando predicaba a las masas. Ellos estaban dispuestos a seguirlo, a dejar sus familias, a echar fuera demonios, incluso a formar un ejército, pero solo lo adoraron después del incidente del mar. ¿Por qué? Sencillo, porque esta vez eran ellos los que habían sido salvados. Esta vez era el cuello de ellos que había estado en juego. Sus cuerpos habían sido arrancados de las profundidades del mar. Y en un minuto estaban a punto de irse al abismo. Y al siguiente se encontraron fuera sobre la cubierta de un bote tranquilo en un mar apacible. Así que los tipos adoraron por primera vez. Hicieron la única cosa que uno puede hacer cuando el Señor suspende una sentencia de muerte: alzar la vista y agradecer y adorar. Entonces, cuando uno reconoce a Dios como creador y mira las estrellas y los cielos y las montañas de California, uno dice, Señor, te admiro. Cuando reconocemos su sabiduría, decimos, Señor, ¿cómo aprendo? Cuando descubrimos su fuerza, Señor, ¿cómo descanso en ti? Pero solo cuando nos salva, nos ponemos de rodillas a adorar. Solo cuando nos salva, decimos, Señor, me has salvado. ¡Aleluya! Alguien tiene que adorar más que eso con un aplauso. ¡Se va! Yo lo creo. Entonces, este es un escenario de antes y después. Antes de nuestro rescate manteníamos a Dios a distancia. O sea, no es que dejamos de ser cristianos, pero veníamos una vez cada semana aquí, 2 horitas y a casa. Sí, Dios es importante, pero también mis vacaciones. Sí, Dios es importante, pero también mi empleo, la casa que quiero comprar, el auto soñado. O sea que Dios comparte el mismo lugar con otras prioridades. Pero entonces un día viene la tormenta. La furia, la lucha, el soltar amarras, la noche sin estrellas. Y la casa, el auto y el celular nos importa un cuerno. Porque llega el cáncer, el diagnóstico, la quiebra, el divorcio, el vicio, el conflicto, la salud frágil, el despido.
y nos ordena los patitos otra vez. Cae la desesperación como niebla y perdemos la orientación. Y fue cuando torpemente nos dimos cuenta ni que el empleo, ni las vacaciones, ni el amante, ni el sexo nos pueden sacar de la tormenta. Y nos percatamos que una tormenta nunca se va a dejar impresionar por los títulos, ni por una casa. Y cuando ahí nos damos cuenta que solo tenemos una opción, que el único que se mantiene a flote es Dios, ahí es cuando uno clama genuinamente y Él viene. Y desde ese momento Él no es solo un Dios que podemos admirar, un maestro que podemos seguir o a un jefe al que podemos obedecer. Él es el Salvador. Y un Salvador merece ser adorado. Por eso digo que lo harían otra vez los discípulos. Soportarían la tormenta de la noche. Mi querido, mi querida, una temporada de tormenta es un precio pequeño a pagar, cuando luego vas a obtener una visión muy clara de Dios. Yo tengo una visión tan clara de Dios y no ha venido por mi cantidad de oración, ni por mi espiritualidad. Soy un piloto de tormentas. Y en cada tormenta he visto al Señor. No te olvidas, nunca te olvidas esa imagen, que al principio es fantasmal y después te trae una tranquilidad. Hay momentos que dejan una huella en nosotros para siempre. Y todos nosotros damos gracias por esos momentos. Yo les llamo noches de tormenta controlada. Por esa tormenta en que Dios nos deja que nos asustemos lo suficiente como para sentir que no hay opciones y lo necesitemos. Y luego se acerca lo suficiente para que lo veamos. Al principio sentimos la desorientación del naufragio, ¿cómo no? Pero lo bueno de esto es que nos obliga a buscar a Dios con una intensidad que no lo buscaríamos de otra manera. Las temporadas y las tempestades imprevistas nos ponen de rodillas y nos vuelven dependientes del Señor. Todos los nuevos capítulos de mi vida siempre suelen comenzar con una enorme tempestad, siempre. Yo no las pido, no es que soy masoquista, no oro para que vengan, pero siempre aparecen. Y como piloto de varias tormentas vividas, voy a darte un consejo que no me estás pidiendo, pero que siempre me ha resultado. Aférrate lo más fuerte que puedas al primer mástil que encuentres a bordo. Resiste los próximos diagnósticos médicos, resiste las próximas intimaciones de pago, resiste. No dejes de tener fe. Tarde o temprano, te prometo, el Maestro vendrá. Ten mucha paz. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, y nos ayudará en tiempos de tempestad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y que hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Yo estaré confiado. La figura que ves a lo lejos no es un fantasma en la oscuridad. La voz que oyes no es el rugido del viento. Jesús está más cerca de lo que jamás soñaste y se mantiene a flote.